mucho que hayan aceptado venir esta tarde a esta mesa. Sandra González. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por venir. Directora de Coordinación de Estrategia del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Gracias. A Luis Álvarez y Casa Longoria, director del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ingeniero, muchas gracias. Y al ingeniero Sergio Samaniego, coautor con el ingeniero Reobó del libro Proyecto Sistema Aeroportuario en el Valle de México. Ingeniero, me da gusto verlo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias. A ver, Sandra, ¿has visto alguna modificación en estos días, en esta discusión o en estos planteamientos y replanteamientos? Yo creo que lo último que sucedió después de que conversamos el lunes pasado fue la opinión que emitió el Consejo Coordinador Empresarial respecto al tema del proyecto en Texcoco. Y creo que fue muy interesante escuchar la perspectiva por parte del Consejo en digamos con una visión que yo creo que es lo que les toca, ¿no? Una visión holística, tratando temas económicos, el impacto que tiene este proyecto sobre temas económicos, sobre temas de infraestructura a nivel internacional, lo que eso te genera en términos de competencia y cómo está puesta sobre la mesa una oportunidad de realmente poder avanzar en esos temas. El impacto económico, también digamos que lo tratan temas ambientales, tratan el tema de la saturación, que evidentemente es el punto de partida de la necesidad, pero bueno, creo que al final del día el Consejo lo que hace es considerar las aristas del proyecto y al final del día emitir una opinión holística a favor del proyecto que se está llevando a cabo en Texcoco, y que yo creo que es interesante pues también entender cuál es la perspectiva pues sí económica, qué puede impactar en los mercados el hecho de echar para atrás este proyecto que ya está en curso, y yo creo que ellos son las personas que más entendimiento tienen de este tipo de temas. De este tipo de temas sí, aunque a veces yo creo que aquí el tema central, pues me lo podrá decir usted mejor mucho, ingeniero Luis Álvarez y Casa Longoria, director del Instituto de Ingeniería de la UNAM. A ver, yo un poco quería... He estado escuchando algunas de las mesas en las que se habla del tema del aeropuerto y yo quería un poco puntualizar qué hemos hecho en el instituto. Dígame, por favor. Pues el instituto en realidad no decidió dónde se hace el aeropuerto y creo que no tenemos que decidirlo. El instituto lo que hizo fue responder una pregunta técnica compleja. La pregunta técnica consistía en responder si era factible construir un aeropuerto en la zona del lago de Texcoco. La respuesta fue que sí. Ahora, ¿por qué pudimos responder con relativa facilidad esa respuesta? Porque teníamos muchos estudios previos realizados en esa zona que tienen que ver con otros temas. La zona del lago de Texcoco es una zona donde el instituto ha estado realizando estudios geológicos de los años 60. Entonces tenemos un acervo del subsuelo del lago de Texcoco fenomenal que no tenemos, por ejemplo, de la misma manera bajo ninguna circunstancia, con la misma presión y con la misma cantidad sobre la zona de los proyectos alternos. Entonces pudimos responder que aunque era complicado técnicamente era posible. En el aspecto hidrológico también, porque resulta que la zona del lago de Texcoco está colocada sobre las zonas donde se han realizado los grandes proyectos de drenaje. Entonces el instituto ha participado acompañando todos estos procesos, primero la obra del drenaje profundo, posteriormente la obra del túnel emisor central. Entonces tenemos un profundo conocimiento del funcionamiento hídrico, por eso pudimos responder que si era posible resolver el problema del drenaje, que no es el drenaje del aeropuerto, que es importante decirlo, es el drenaje de la Ciudad de México. El problema del drenaje no está en el problema en el aeropuerto, es una instalación relativamente pequeña y con volúmenes de agua que no tienen que ver nada con los volúmenes de agua que se generan en el drenaje de la Ciudad de México. La respuesta fue que también lo podíamos hacer. En este momento, si nos hicieran la pregunta técnica de ¿es posible realizar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía?, la verdad es que no lo podríamos decir. No lo podemos decir porque no se tiene en el país disponible la precisión de la información que teníamos en el otro sitio. Hay que hacer estudios que yo no considero rápidos, estudios lentos. Hay, por ejemplo, problemáticas del suelo. El mejor suelo para hacer un aeropuerto es un suelo uniforme. Puede ser uniformemente bueno o uniformemente malo. Un suelo uniformemente bueno nos hace muy fáciles las cosas a todos. Un suelo uniformemente malo, como el de Texcoco, lo hace complicado, pero cuando menos el comportamiento es homogéneo. En el caso de Santa Lucía no tenemos realmente certeza de que el suelo sea homogéneo, ni tenemos idea de las incertidumbres, de los retos técnicos que implica realizar, por ejemplo, la construcción de las pistas en un suelo que al parecer es el caso, ocurriría una instalación como la de Santa Lucía. Entonces, técnicamente nosotros vemos una cantidad importante
de vacíos que no se han podido llenar o que no están llenados apropiadamente en el caso del aeropuerto de Santa Lucía. Vacíos que sí pudimos nosotros responder en su momento y oportunamente para el caso del aeropuerto de Texcoco. Gracias, ingeniero Alberto Icaza. Ingeniero Sergio Samaniego. Cito esto, lo que está diciendo el ingeniero Alberto Icaza, y lo ligo con la declaración que acaba de hacer a Excelsior el ingeniero Jiménez Espriu, que sigue manteniendo lo que ya habíamos hablado, que necesita un proyecto conceptual porque no han tenido recursos para hacer un proyecto ejecutivo. Yendo directamente a eso, yo parto siempre del análisis que se mencionaba de cuál es el objetivo que se persigue, cuál es la solución a la necesidad insatisfecha. La necesidad insatisfecha es un aeródromo y un aeropuerto amplio, suficiente, eficiente, moderno. En ese renglón, el proyecto o el proceso que se ha venido siguiendo, o que nosotros venimos siguiendo, es un proceso que se inició con la primera operación del Benito Juárez. El aeropuerto Benito Juárez tiene todos sus estudios terminados, está operando, ha sido certificado y está validado. Continúa después con la apertura de operación de Santa Lucía. El aeropuerto de Santa Lucía tiene todos sus estudios, está validado y está certificado. Esos dos aeropuertos certificados en operación tienen que sufrir una ampliación, uno de ellos. Entonces, el proyecto sistema de el Valle de México, sistema aeroportuario del Valle de México, contempla 5 pistas de las que ya hay 3. Entonces, no es un proyecto que sea meramente un concepto, sino es una ampliación de un proyecto que ya está en operación, ya es una estructura. Si habláramos de porcentaje, sin llegar a un porcentaje, porque está complicado, dadas las estructuras que sí hay, las que faltan, pero si tomamos 3 pistas de las 5 que se pretenden construir en el sistema aeroportuario, pues ya se tiene un avance importante, porque hay 3 pistas funcionales. Habría que ver cómo se pueden hacer las otras 2 pistas funcionales. Ha surgido la pregunta de si son simultáneas. No, las del aeropuerto actual no son simultáneas. Ni lo serán. Entre ellas. Sí. Pero serán simultáneas con las pistas de Santa Lucía. Entonces, podrán aterrizar simultáneamente aviones en los 2 aeropuertos, lo que rompe esa rigidez que se tenía con la falta de simultaneidad. Ahora, no son simultáneas para cierto tipo de aeronaves, las más grandes. No, las naves más pequeñas pueden aterrizar simultáneamente en las menores. Las más grandes sí efectivamente tienen la limitación que marcan las normas de la OASI y que no pueden operar. Ahora, el estudio que hace falta, hace 3 años y medio presentamos esta propuesta. Presentamos esta propuesta a la autoridad y a todas las estructuras, se dio a conocer y en ese momento generó una inquietud que no fue atendida. Nosotros somos particulares, nosotros somos ciudadanía, que presentamos una opción ciudadana, una inquietud ciudadana, y es, por ley, obligación de las autoridades indicadas, tomar atención de que se atiendan todos los aspectos. ¿De veras es por ley que se tienen que atender? La ley de aeropuertos señala que quién es el responsable de vigilar que todos los aspectos de la... No, sí, pero lo que sí le pregunto, yo no soy abogado, aunque fui a la escuela, pero que una autoridad está obligada a atender todas las propuestas ciudadanas que le presenten. Sí, en el artículo 8º de la Constitución señala que debe ser atendido todo lo que se le presente a la autoridad. Y luego ya en el marco de los aeropuertos tiene que haber una revisión de todas las posibilidades. Y mereció esa atención. Lo que no mereció fue profundidad. Nos recibió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos recibieron frente de la Secretaría de la Semarnat, nos recibió estando Mitre presente, me recibió la atención, pero no se siguió profundizando en el estudio. Yo quisiera varios estudios que están omisos por parte también de la autoridad, ¿no? Quisiéramos conocer algunos elementos que también son parte de la duda que se tiene sobre la eficiencia de Texcoco. A ver, ingeniero Álvarez Icaza. A ver, yo en principio tengo algunos comentarios. El primero es que la autoridad tiene la obligación de recibir las solicitudes de los ciudadanos, pero no tiene por qué atender todas, en el sentido de la ejecución de la propuesta. Tiene que revisar y darles respuestas, y eso se hizo. Se le dio respuesta porque está el estudio de Mitre que hizo el análisis no solamente
para el sitio del aeropuerto actual de Texcoco, para el proyecto. Hizo el análisis aeronáutico de todo el Valle de México. Entonces, en ese sentido le dieron respuesta a la solicitud que hicieron. El estudio de Mitre hace el estudio aeronáutico de la viabilidad de todos los proyectos, de todos, incluyendo el proyecto del aeropuerto alterno. Y la gente de Mitre, en un evento que ocurrió en la Academia de Ingeniería a principios de este año, manifestó, por ejemplo, que ese estudio que había hecho Mitre se le había entregado a la fracción de Morena, a los diputados de Morena, que era de su conocimiento. Entonces, que no se analizó es difícil decir que no se ha analizado. Yo quería tocar un punto que me parece muy importante, que tiene que ver con democracia y transición. Aunque soy ingeniero, lo voy a tratar. Yo creo que tenemos como mexicanos que aprender a saber cuál es el costo de la transición. Tenemos un caso claro donde una autoridad competente toma una decisión que determina construir el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto en la zona del Valle de Texcoco. Y para mí la implicación más importante, esa decisión tiene muchísimas implicaciones porque arrancó procesos muy complejos, que se concretan algunos de ellos en avances significativos. Uno puede hablar del porcentaje de avance de una manera o de otra, pero hay avances importantes. Si uno va a la zona de Texcoco, no es lo mismo ahora que lo que era hace 5 años, es definitivamente distinto. Entonces, esos procesos arrancaron licitaciones, arrancaron construcciones, arrancaron compromisos. Por ejemplo, en el caso de la estructura, prácticamente todos los talleres que se requieren para la infraestructura están contratados y tienen un avance importantísimo en la construcción o en el montaje. Entonces, yo hablo un poco de cuál es el costo de sí hacer y el costo de no hacer, que me parece que es muy importante tomar. Y también el costo técnico. Es decir, hay una parte del costo económico al que se han referido no solamente de la industria aeronáutica y de las iniciativas ciudadanas de todo, sino al costo de hacer y no hacer. Y es algo que yo he visto completamente ausente de la discusión. No nos han dicho cuánto nos va a costar no hacerlo. No nos han dicho cuánto nos va a costar seguir esta opción, cuánto nos va a costar cambiar timón. Una de las cosas que mi experiencia en el instituto nos ha dado muchísima estabilidad como institución es que siempre respetamos los proyectos del director anterior, aunque no nos gusten, porque respetar, darle continuidad a los proyectos académicos implica la posibilidad de hacer proyectos a largo plazo. Si nosotros cada vez que tenemos un nuevo director, el director decida tirar a la basura todos los proyectos de investigación que se hacen en la universidad, no podríamos tener capacidad, por ejemplo, de responder como respondemos ahora cuál es el aspecto geológico de la zona del Valle de Texcoco, porque todo se iría a la basura. Este asunto de alternancia, este asunto de qué nos pasa como país cuando vivimos un régimen democrático que toma decisiones que nos pueden no gustar. ¿Cuál es la implicación de comerse una decisión que no nos gusta? Y esa es una pregunta que me parece básica en este contexto. Me parece tan básica en este y en todos los contextos, que es la primera vez que la escucho, y tiene usted toda la razón, ingeniero Álvarez y Casa. Yo no me lo había planteado. ¿Y ustedes? Digamos que desde que se inició el proyecto se sabía que era un proyecto transeccional. Sí, pero me refiero a esta parte que está planteando el ingeniero Álvarez y Casa, que es el costo de democracia y transición. Sin duda, yo creo que es algo que como país tenemos que trabajar mucho más intensamente en cómo generamos transiciones más ordenadas y no empezar de cero cada vez que cambia pues un gobierno, ¿no? Yo creo que eso es un tema de país y que hay un área de oportunidad muy grande hacia adelante. Este es un proyecto muy claro en el que, a excepción de los otros que se intentan hacer dentro de los periodos de gobierno, se determinó que por su importancia, por los años que llevaba en estudio, por la necesidad que había desde hace décadas, iba a traspasar el sexenio, ¿no? Y se corrió ese riesgo desde un inicio y ahorita estamos, digamos, sufriendo esas consecuencias de pues que no se dé continuidad a proyectos de largo plazo del país. Yo estoy convencido que un país que si quiere ser desarrollado en ingeniero samaniego, pues debe tener con proyectos de largo plazo, no pueden ser proyectos de un gobierno y que luego, como hemos visto a lo largo de los años, es antes de mí el diluvio y después de mí también el diluvio, ¿no? Yo creo que tiene una carga política la construcción de la opción que ustedes presentan de Benito Juárez y Santa Lucía. Yo creo que la continuidad técnica, la continuidad en el renglón de seguir los procesos es hasta cierto punto adecuada. No puede tomarse como receta el seguir con un proyecto cuando se considere que no es el apropiado, menos en una dimensión de ese tamaño y menos con un compromiso de recursos y un compromiso de circunstancias como esta. El simplemente tener que aceptar por definición
el proyecto de la administración anterior, haría impensable que la persona que ingrese tenga la facultad de reorientar, y yo no me atrevería a decir ni corregir ni otra cosa, pero de reorientar, máxime cuando hay un cambio de orientación de la línea política, económica y social. Entonces, si la nación vota por una revisión y un cambio general, no puede uno absorber por definición y receta el tener que continuar aquello que inclusive no se apegue a lo que está votando la nación. Entonces, yo creo que la revisión de esos proyectos que se apeguen a la solicitud de la nación es importante. En el segundo lugar es encontrar alternativas que puedan ser realmente lo que se buscaba de solución. Lo que se buscaba aquí era solucionar un aeródromo en saturación, no crear todo un polo de desarrollo y crear toda una circunstancia con la que no se hizo del conocimiento. Se generó paralelamente a la solución del aeropuerto el llevarlo hacia allá. El que tiene pérdidas, sí tiene pérdidas en cuanto a lo construido, porque no se tomaron estas acciones, estas aclaraciones, cuando se presentó el proyecto. Cuando se presentó el proyecto, que es una inquietud, en ese momento no había una piedra en Texcoco, no había un tornillo, no había un ladrillo, no había una barda, no había una brecha. En ese momento no había pérdidas de haber profundizado en el esquema, y en ese momento el costo no era tanto. Sin embargo, construir Texcoco, ¿sí?, induce una pérdida de vida útil de dos estructuras funcionales que en este momento todavía tienen valor de uso, valor de continuidad, ¿no?, que se van a perder como parte del proyecto Texcoco. Bien, sí. Gracias, ingeniero Samaniego. Ingeniero Álvarez y Casa. A ver, hablar de dos estructuras funcionales parece muy complicado. Hay que recordar que el aeropuerto de Santa Lucía es un aeródromo militar. Entonces, es un aeródromo que se está cambiando la vocación de uso para incorporar un nuevo proyecto. No está resuelta, por ejemplo, la pregunta de qué pasa con las operaciones militares. En el proyecto del nuevo aeropuerto hay una pista prevista para operaciones militares. Yo no he encontrado la respuesta. Entonces, yo no creo que haber considerado todas las solicitudes que el Grupo Ciudadano hizo, como mencioné el ingeniero en su momento, haya sido algo que no se haya realizado. Lo que pasó es que no les dieron la respuesta que ellos querían, que es distinto. Entonces, esta idea del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía es una idea muy vieja, que viene desde el primer intento de Fox de haber hecho el aeropuerto, y en ese momento esta misma discusión salió con básicamente los mismos actores. Si en algún momento en que la autoridad competente tomó la decisión, bueno o mala, pero la tomó. Y tenemos comprometidos no solamente lo que hemos avanzado, sino lo que hemos contratado. Y mi pregunta con estas cosas es, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para los ciudadanos? ¿Y a qué plazo de tiempo tenemos que ver? Yo no he encontrado ninguna opción que me diga, por ejemplo, que el aeropuerto que está planteando alternativo resuelve el problema como lo puede resolver el proyecto del nuevo aeropuerto hasta el fin del siglo XXI. Porque lo que nos va a pasar si hacemos el proyecto de Santa Lucía y tenemos las restricciones aeronáuticas que tiene, es que ese proyecto se va a saturar en un plazo relativamente corto que no tiene que ver con el plazo de planeación de las grandes obras. Son plazos que se planean al menos a 30 años. Nosotros tenemos un terreno en Texcoco y lo tenemos quizá por errores tomados en la época de la colonia. En la época de la colonia se decidió que íbamos a drenar el Valle de México porque las continuas inundaciones. Una vez que tomamos esa decisión, las implicaciones de esa decisión han sido enormes. Hemos construido una ciudad a la que le tenemos que traer agua de lejos y la tenemos que sacar porque no la podemos guardar. El lugar para sacar el agua es Texcoco, y toda esa decisión tomada históricamente hace muchísimos años nos dejó con un predio que no existe en otra gran metrópoli del mundo, un predio de casi 5.000 hectáreas, que da una reserva territorial para tener un aeropuerto que funcione hasta finales del siglo XXI. Probablemente en México no estamos acostumbrados a planear a 70 años. No. Ojalá estuviéramos acostumbrados a planear 70 años. Ojalá que el desarrollo en nuestras ciudades fuera como se hace en Corea, que van 25 adelantes en el desarrollo urbano de la ciudad de Seúl. Ojalá que lo hiciéramos así. Nos daría mucho menos dolor de cabeza. Y finalmente una cosa, yo creo que la orientación política de los gobiernos es una orientación justísima. Yo creo que cada gobierno tiene derecho a imponer su orientación política. Lo que es muy difícil es someter la técnica a la política. La técnica, un buen aeropuerto va a ser un aeropuerto hecho por Morena, hecho por el PRI, hecho por el PRD, hecho por el PAN, va a ser un aeropuerto punto.
el beneficio del aeropuerto, para cómo beneficia a los ciudadanos mexicanos, a la mayoría de los ciudadanos mexicanos, incluyendo el costo, incluyendo el acceso, incluyendo las implicaciones de un aeropuerto completo y funcional, eso tendría que ser lo que nos importa. ¿Cómo hacemos que el proyecto de Texcoco se convierta en un proyecto que sea lo más útil posible para los mexicanos? No cómo les deshacemos a los mexicanos lo que ya tenemos para intentar darles otra cosa. Voy a un corte, si me permiten. Sandra, regreso contigo. Sandra González, directora de Coordinación de Estrategia del Grupo Aeroportuario. El ingeniero Luis Álvarez y Casa Longoria, director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que además le doy la buena noticia que ya toda la universidad está en clases desde hoy. Estoy enterado y estoy muy contento. Yo también. Y el ingeniero Sergio Samaniego, coautor con el ingeniero Riobó del libro y del Sistema Aeroportuario del Valle de México y del proyecto de Benito Juárez Santa Lucía. ¿Está bien dicho? Es correcto. Continuamos. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes Bueno, a ver, que no... Sandra González, directora de Coordinación y Estrategia del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. ¿Qué significaría? Porque yo tenía el dato que para el 30 de noviembre llevarían un avance de obra del 35.5, ¿es correcto? 35% más o menos. Bueno, le fallé por 5. Por punto 5. Sí, está bien. En dinero ya enterrado, pues, 60,000 millones. 60,000 millones ya pagados y comprometidos, estamos hablando a la fecha de unos 170,000 millones ya ¿Extras? Contratados. ¿Extras? No, un total. 170 contratados, de los cuales ya se han pagado 60,000 millones. Lo que quiere decir entonces que cancelar esta obra y hacer un nuevo aeropuerto, habría que agregarle el costo, al costo de la obra, estos 170,000 millones de pesos de gasto financiero, porque los que lo han metido no se van a quedar con las manos en el bolsillo. Sí, tendrían que haber negociaciones, digamos, con los contratos que se encuentren vigentes y entender si hay formas de recortarlos y acotarlos. En todos los contratos están las cláusulas de incumplimiento, ¿sí? Sí, es correcto. Insisto, todo lo que ya está firmado y contratado, pues tendría que pues, tener conversaciones con cada uno de los contratistas y pues ver si se pueden llegar a acuerdos mutuos, pues por no ejercicio, por cancelación del proyecto. Se ha hecho un estimado aproximado del impacto de cancelar la obra y se habla de un número cercano a los 120,000 millones de pesos. Bueno, entonces serían 120,000 millones de pesos, ingeniero Samaniego, que habría que sumarle al costo que han dado ustedes de 70,000 millones de pesos del proyecto Santa Lucía Benito Juárez. Sí, como riesgo contingente se llama. Sí, bueno, eso habría que agregarse al costo del... Como riesgo contingente, puede ocurrir, ¿no? No, pues sí puede ocurrir, tiene que ocurrir porque yo insisto, todos los contratos y más de esas magnitudes tienen vamos, lo que más les preocupa o lo que más atención le ponen, además de la cláusula de cumplimiento, es la de incumplimiento. Correcto, pero la de incumplimiento no cubre el total del contrato, sino una cierta indemnización, digamos, no es total, pero no puede sé, ocurrir cierto. No sé cómo venga. Está bien, sí puede ocurrir. Bueno, pero estaba reduciéndolo de 170,000 a 120,000, ¿no? Sí, ¿no? más o menos. Pues esos 120,000 pesos o 100,000 millones, perdón, 120,000 millones o 100,000 millones de pesos habrá que agregárselos al costo del proyecto Santa Lucía Benito Juárez. Bien, en esa misma consideración habría que agregarle la pérdida de los aeropuertos Santa Lucía y Benito Juárez al costo de Texcoco, porque hay una vida útil remanente que no se va a aprovechar. Es decir, teníamos un valor de uso que, pudiéndolo haber llevado a su fin, al fin de su vida útil, lo vamos a suspender antes. Y esa es una pérdida que hay que sumarle al costo. Pero aún así todavía el margen de costos es muy diferente. 190,000 millones de pesos, que son los 70 más los 120 íntegros, no se comparan con 300,000 millones de pesos que cuesta la obra de Texcoco, primera etapa. Todavía falta sumarle la segunda etapa, que si bien no será otro tanto, 300,000, rondará el 60%, 70% del costo. Entonces estamos hablando de 500 contra 200, en el mejor de los casos. A ver, ingeniero Álvarez y Casa. Es una comparación completamente injusta, porque la segunda etapa del aeropuerto es un aeropuerto a 6 pistas. El proyecto alternativo es un aeropuerto máximo a 3 pistas y a 3 pistas cortas. 3 pistas cortas tienen implicaciones importantes en el costo de las operaciones aeronáuticas. Los aviones no pueden salir si no tienen pistas, los aviones grandes cargados no pueden salir si no tienen pistas entre 5 y 6 kilómetros de largo.
Entonces, que le sumen el costo por despegar aviones no con carga plena, sino el 70% de carga plena. Entonces, yo no me meteré por el asunto del costo, porque de nueva cuenta, repito, es una decisión que ya se tomó. Yo regreso al punto de qué significa ser un gobierno que entra y se encuentra con decisiones ya tomadas. Entonces, podría suceder que el gobierno que entre no le guste el modelo de la UNAM, que decida que la universidad pública de la UNAM es muy mala. Pues vamos a cerrarla y vamos a privatizarla. Y es una decisión igual, vamos a hacer una consulta para ver cuántos quieren cerrar la UNAM. Y la verdad sería, si cada vez que hay un cambio de gobierno vamos a cuestionar todo lo que está funcionando, nos estamos metiendo en un serio problema. Me parece que hubo un momento oportuno para decidir si la solución era construir Santa Lucía o Texcoco, y ese momento ya pasó. Esa es una decisión ya tomada. Y lo que no podemos darnos el lujo es de estar revisando decisiones ya tomadas. Eso no podemos hacerlo. Podemos optimizarlas, podemos mejorarlas, podemos buscar cómo hacemos de Texcoco un proyecto más barato, podemos buscar cómo hacemos que el impacto de Texcoco sea mejor. Pero lo que no podemos hacer es revisar decisiones que ya tomamos. Eso sí no podemos hacer. Claro. Sí, yo creo que también el comparativo es equivocado. O sea, no puedes hablar solamente de gasto o de costo, sino de capacidad y de beneficio que te genera. Es decir, tenemos que hablar sobre, por ejemplo, cuando comparamos 3 pistas. Se dice dos del actual aeropuerto más una de Santa Lucía, que es militar, ni siquiera es un aeródromo civil. Contra 3 pistas operando simultáneamente en la misma ubicación. Esos son 2 temas radicalmente diferentes, porque las operaciones las estás dividiendo en 2 lugares. Imagínate el impacto que tiene sobre las personas el que llegues a un aeropuerto y te tengas que trasladar a otro a kilómetros de distancia para tomar tu conexión internacional. Entonces, ese es un costo social altísimo cuando lo multiplicas por la cantidad de gente que está en esa situación, cuando lo multiplicas por la cantidad de mercancías que quieres trasladar de un lugar a otro y que llegan en un avión a un aeropuerto y que los tienes que trasladar desde otro avión en otro aeropuerto. Entonces, creo que lo que se tendría que ver es el costo del proyecto, sin duda, la inversión que se hace, pero cuál es el beneficio que se obtiene por invertir ese dinero. ¿A cuántos pasajeros se les va a dar beneficio? ¿Qué economía va a detonar en la región? Y entonces sí comparamos peras con peras, pero nada más hablar del costo mayor o costo menor, pero sin decir el beneficio que va a traer, pues me parece una comparativa pues no adecuada. Bien, déme su respuesta con una conclusión, ingeniero Samaniego. Bien, a mí me parece también que no se toman en cuenta los beneficios realmente de cada proyecto. Hay una cierta desviación, un sesgo sobre lo propuesto contra lo que se está analizando. En primer lugar, aquí nunca se pensó en quitar a los militares. Los militares van a permanecer en su base, con su pista, y ellos van a seguir operando. No hay cambio de la base militar, y es un renglón. En segundo lugar, no es una pista en Santa Lucía, son 2 pistas simultáneas en Santa Lucía. Y si hacemos la cuenta, solo Santa Lucía, en su primera etapa, tendría tanta capacidad como va a tener la primera etapa del aeropuerto. 3 pistas simultáneas. No son pistas cortas. Las pistas que están proyectándose en Santa Lucía son pistas de 5.2 kilómetros de largo, que es la pista más larga que hay. Y la pista más ancha que hay en México, más ancha que inclusive las proyectadas en Texcoco, es la de los militares, de 75 metros de ancho. Entonces, creo que hay una cerrazón sobre no admitir. Si esto fuera el caso de tomar las cosas y permanecer en ellas, aunque no sean convenientes, no habría ni rescisiones de contratos, ni cambios de estructura, ni cambios de condiciones, ni familiares, ni sociales, ni empresariales. Todo está sujeto a esa revisión y esa mejoría. Y no por haber suscrito un contrato se obliga a aceptar lo que a lo mejor no es lo propio. El lugar no es propio para construcción. Hubieron de pasar desde que llegaron los españoles hasta ahorita 500 años para que alguien volteara a verlos. Y no fue en la colonia cuando se hizo la desecación, fue en el año 1900 a manos de Porfirio Díaz. Empezó antes. Entonces, el esquema de posible desecación tuvo frutos hasta ese momento. No son los mismos suelos. Uno es el lago de Jaltocan, de niveles más altos, un lago que está en zonas de transición, y el lago de Texcoco está en una zona de depósito que era un valle grandísimo que se cerró por el crecimiento de los volcanes. Ahí hay zonas en las que la arcilla llega hasta 500 metros.
No es mi dicho, yo tengo las muestras, y por ejemplo el Pozo Texcoco tiene 200 metros hasta las primeras tobas, y de las tobas al siguiente tope tiene 500 metros de arcillas blandas. El agua que hay en la tierra en Texcoco, si uno saca 1 metro cúbico de agua, de tierra, el 70% de ese metro cúbico es agua, y esa agua tiene más sal que el agua del mar. Y es un lugar donde se han situado estructuras de riego, de vigilancia, de bombeo, y todas se han picado. Todas han sido consumidas por la acidez y la sal. Además es una zona de arenas tóxicas para la cuestión de la respiración. Todo ese marco de análisis se obvió. Ya no quiero hablar de la cuestión ambiental, donde se brincaron normas acercándose el sitio aviar al aeropuerto a 3 kilómetros cuando debe estar a 8. Y lo que falta, se dice, ya van a terminar las pistas, se acabó el daño ambiental. Faltan otras 3 pistas y otras tantas minas por escarbar, otros tantos miles de camiones por transitar, otras tantas condiciones. Creo que es ligero el criterio de decir nada se debe reconvertir una vez que se ha echado a andar. Decía Ortega y Gasset, el hombre no es bala de fusil, que cuando sale del cañón ya no puede cambiar su curso. El hombre es dueño de su voluntad y de reconocer sus errores. Muchas gracias. El ingeniero Sergio Samaniego, coautor con el ingeniero robot de este proyecto, Santa Lucía Benito Juárez. Ingeniero Álvarez y Casa Longoria. A ver, yo que evidentemente creo que todo es revisable, pero las revisiones cuestan. Y ese es quizá el principal problema. En realidad, en el caso del proyecto de Santa Lucía nos encontramos con muchísima incertidumbre. Hay incertidumbre desde el punto de vista qué tipo de suelo que tenemos del manejo hidrológico, incertidumbre que no tenemos en Texcoco. Nadie ha dicho que el proyecto de Texcoco sea fácil. Nadie dijo que el suelo de Texcoco sea un suelo sencillo. La pregunta que nosotros respondemos en el instituto es si era posible construirlo, y la experiencia empírica nos está diciendo que sí. Después de todo el trabajo muy cuidadoso que se ha hecho para poder llevar a cabo, por ejemplo, la construcción de las pistas, se probaron en tramos de prueba pues aproximadamente 17 opciones distintas. ¿Qué opción se decidió utilizar? No fue la que se le ocurrió a alguien, fue la que probamos en campo que funcionaba. Es decir, el soporte técnico de todas y cada una de las decisiones que han sido tomadas, cuando menos las que hemos apoyado nosotros por el instituto, ha llevado mucho tiempo. Entonces, a mí me parece que descalificar, como intentó descalificar el ingeniero Samaniego, aparte de la posibilidad de construir, me parece que eso sí me parece que es ligero, porque yo sí tengo evidencia técnica, por ejemplo, los hundimientos de la consolidación de las pistas, tenemos los datos duros de qué está pasando. Y, por ejemplo, el hundimiento del aeropuerto de Texcoco es menor que el hundimiento del aeropuerto nuevo, mucho menor, medido y instrumentado in situ. Entonces, yo creo, esa es la parte primera. La segunda parte, yo creo que por supuesto que todo es revisable, pero lo importante al revisar es dejarnos claro cuánto nos cuesta el sí y cuánto nos cuesta el no, que eso es lo que yo creo que no está respondido. Nos han dicho cuánto nos va a costar el que sí hagamos el nuevo proyecto, pero cuánto nos va a costar, no solamente ahora, sino los próximos 70 años y que no hagamos este proyecto. Muchas gracias al ingeniero Luis Álvarez y Casa Longoria, director del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Sandra González, directora de Coordinación de Estrategia del Grupo Aeroportuario. Se mencionó varias veces hoy que el proyecto de Texcoco no es el lugar adecuado. Y yo digo que la evidencia que se ha presentado hasta el momento es que sí es un lugar adecuado, y justo de Santa Lucía no se ha podido demostrar esa parte. Entonces se ha demostrado en términos de aeronavegabilidad, de geotecnia, de subsuelo, y el proyecto está ahí completo, ha sido muy estudiado durante décadas, ahí están los estudios, se tiene evidencia de eso, y al final del día los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que vivimos sobre un lago. Entonces también México tiene muchos ingenieros que han aprendido a trabajar en este tipo de terrenos, que sin duda hay mucha tecnología avanzada respecto a cómo se construyó el actual aeropuerto, que también ha tenido sus dificultades de subsuelo, y lo que estamos haciendo hoy en día con tecnologías más avanzadas. Entonces, como bien decía el ingeniero, todo es revisable, todo se puede mejorar sin duda, pero ahorita se están comparando dos proyectos, uno que sí se ha demostrado que es viable y otro que todavía no se demuestra su viabilidad.
Bien, pues gracias, buenas tardes, se lo aprecio mucho, Sandra. Muchísimas gracias, sí. Sandra González, directora de Coordinación de Estrategia del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. El ingeniero Luis Álvarez y Casa. Ingeniero, muchas gracias por venir. Director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, muchas gracias. Y el ingeniero que ya conocen, Sergio Samaniego, sí, coautor con el ingeniero Riobó de este proyecto, Santa Lucía Benito Juárez.